y luego ya está lo que sería el contenido que tiene la película, que yo creo que es lo interesante, aunque también estaría bien atenerse quizá algo en la calidad de la película, ¿no? El director es muy bueno y el reparto también, para quien nos gusta el cine, ¿no? Y luego yo veía el influjo que tiene, mayor de lo que yo podía pensar antes de ver esta película, que no la había visto antes, en autores distintos, por ejemplo en Hitchcock. O sea, la escena que es magnífica, por cierto, no voy a detenerme mucho en detalles técnicos, pero la escena de la subasta, por ejemplo, yo estoy convencido que está detrás de la subasta de Con la muerte de los talones, que es divertidísima, por cierto. Yo creo que es lo más divertido, y resulta que yo nunca sabía de dónde venía esa fuente, y yo creo que viene de ahí, porque juega con las distintas monedas, con adelante y detrás el precio y consigue un efecto cómico. Es una película muy británica, por otra parte, y también hay cosas que recuerdan a Agatha Christie, ¿no? en algunos aspectos. Lo que pasa es que que es lo que yo quiero destacar, lo que distingue, porque tienen en común que todos son británicos, Hitchcock, Agatha Christie, y la verdad es que eso imprime carácter, no como los Sacramentos, pero esa isla yo no sé qué tiene, pero imprime carácter, ¿eh? Hay una forma de ser muy propia del británico. Pero en él se da una característica, una mezcla, que lo hace especialmente atractivo, porque es que es británico y católico, cosa nada frecuente. Desde Enrique VIII para acá, bastante poco frecuente. Y también, por ejemplo, se da Newman, ¿no? Y también particularmente atractivo. A mí, por destacar alguna cosa que nos pueda servir, o por lo menos de primera impresión, ¿no? Que me parece importante, la antropología que se trasluce, digamos, en la película, ¿no? La visión del ser humano, que es una visión extremadamente realista, o sea, ni es esa comprensión negativa que vemos, por ejemplo, en Hitchcock, que tiene muchísima influencia, porque él le fascinaba el psicoanálisis de Freud, y eso condiciona mucho su visión del ser humano, una condición bastante enfermiza, negativa. Sin embargo, la visión que vemos en Chesterton, y a través del padre Brown, que representa su forma de pensar, sin duda alguna, es una visión que tampoco es ingenua, por optimista, porque de hecho, bueno, él destaca la condición humana con sus precariedades, ¿eh? Hasta incluso en el propio padre Brown, no es nada idealista, ¿eh? Sino que es muy realista. Quiere decir que él propone y postula que siempre es recuperable la condición humana. Y eso es catoliquísimo. Yo siempre digo que si hay algo, hay más cosas, ¿no? Pero si hay algo en lo que los católicos podemos sentirnos que tenemos un tesoro del que carecen nuestros hermanos que son cristianos pero no católicos, protestantes, es que no pueden confesarse. Por tanto, la experiencia de la regeneración, de la renovación, del renacimiento interior que se da a través del perdón y la reconciliación, por eso el final no es casual con qué pasaje termina la película, ¿no? Que el hijo pródigo, ¿no? Entonces, él no disimula la condición humana en lo que tiene de precario, en lo que tiene de negativo, en lo que tiene de pecador, vaya, aunque no utilice que también eso es muy característico de Chesterton, ¿no? O sea, no utiliza la terminología, pero sí los conceptos, con lo cual tiene, no sé cómo decirlo, tiene más capacidad de penetración, porque si es demasiado, vamos a decir, interna de lo católico, para el que no lo sea, pues claro, se queda más al margen, ¿no? Pero si él presenta lo que nosotros creemos, pero sin entrar en lo técnico, en aspectos o en conceptos técnicos, pues es más fácil que pueda penetrar, ¿no? Entonces él yo pienso que presenta una visión del ser humano muy realista y sobre todo de la importancia de la gracia, que aparece en una ocasión, citada literalmente, pero está presente durante toda la película, ¿eh? Como la gracia misteriosamente interviene, y también la providencia. Nos puede parecer que la película a veces presenta algunas casualidades increíbles, ¿no? Dice, bueno, esto es imposible que se dé así. ¿Cómo es posible que ahora se encuentre con esto aquí de pronto y le venga ahí y se encuentre? Sí, pero en el fondo es una forma cinematográfica de decir que Dios es el que misteriosamente, como una causa primera, más allá de las causas segundas, interviene y conduce a las personas, ¿no? Y finalmente se lleva a las personas a donde lo quiere llevar. A este hombre, por ejemplo, a Flambeau lo lleva a donde lo quiere llevar al final, que es a que recupere la fe.
que es la pasión que le mueve todo el tiempo al propio padre Brown, ¿no? No sé, yo, así como de primera, me parece que lo que a mí por lo menos me ha permitido... Maribel. Bueno, sí. Sí, yo tengo que señalar 2 puntos para ser breve. En primer lugar, yo también haría una comparación entre lo que es La Cruz Azul como libro, como novela, y lo que de La Cruz Azul se ha trasladado a la película. La película es una mezcla de muchas anécdotas de distintas historias. La barrita de chocolate, por ejemplo, el rosario, la diferencia entre el misal y el breviario y la Biblia, todas estas cosas aparecen en alguna manera en el padre Brown. Entonces, hay una cosa que a mí sí que me ha llamado la atención y es en La Cruz Azul hay una referencia mucho más clara a la razón, a lo importante que es la razón, razón y fe, como hablábamos antes. Entonces, le pregunta Flambeau al padre Brown, padre Brown, ¿en qué momento me ha descubierto? Y la película lo resuelve un poco fácilmente, pues porque tomabas fiambre en viernes. Sin embargo, en el caso del libro, lo que dice es usted atacó a la razón, y eso es mala teología. Entonces también se descubre a través del comportamiento de Flambeau, pero es de una forma más sofisticada. Hay una frase también de Chesterton que a mí me gusta, que dice, creo que la tengo aquí, la Iglesia nos obliga a quitarnos el sombrero al entrar en la Iglesia, pero no la cabeza. Es decir, siempre tener presente, según el punto de vista de Chesterton, la racionalidad. Esa sería la primera idea. El que quizá esta idea de cómo le descubre es más conseguida dentro del libro. Y luego, como apuntaba don Ignacio, ese paréntesis que el director es capaz de hacer entre la primera parte, en la primera vez que el padre Brown habla en público y habla de la misericordia, y luego que termina también como englobando toda la historia en la conversión, en esa referencia al hijo pródigo. Estas serían las 2 ideas que yo querría señalar. Bueno, yo, en mi caso, yo les decía antes de la película que hay varias diferencias, como suele ocurrir entre los libros y las películas. En este caso, en el caso de La Cruz Azul, el relato tiene lugar en Londres y además la cruz la llevan a un congreso eucarístico, que además fue real, porque en 1908 hubo un congreso eucarístico en Londres. Mientras que aquí, bueno, se pretende llevarla a Roma. Pero yo pondría el énfasis, que a mí me llamó mucho la atención, 2 aspectos que son diferentes entre el libro, entre el relato y la película, que es en el inicio y en el final. Claro, cuando uno lee los relatos del padre Brown, a medida que va leyendo, se va dando cuenta que cuál es la naturaleza y qué es lo que busca el padre Brown, que en realidad lo que está buscando es la redención del delincuente. Eso es lo que él está buscando. Y frente a lo que quiere la policía, que es lógico lo que busca la policía, que es detener al delincuente, pero a él le interesa mucho más, como él incide y en la película se ve, que busca la redención del alma de la persona. Claro, los relatos del padre Brown, como digo, uno va descubriendo poco a poco cuál es la naturaleza del padre Brown, lo que busca. En la película, bueno, lógicamente el director no puede hacer eso, con lo cual la película empieza con una escena que no tiene lugar en el relato, que es la escena en que él está, bueno, pues tapándole lo que ha hecho el ladrón y poniendo el este. Quiero decir que yo pondría el énfasis en eso porque lo que va buscando el director es desde el primer momento señalar qué es lo que busca el padre Brown, que es la redención del alma por encima de lo que la policía busca. Y luego hay otro aspecto que es diferente en la película y en el relato, que es el final. El final de la película a mí me gusta mucho porque es muy bonito y emplea la parábola del hijo pródigo.
pero el relato finaliza con el padre Brown y el delincuente Flambeau en un parque, los dos sentados en un banco de madera al atardecer. Y los policías están alejados pero detrás de un árbol, pero están viendo la escena. El padre Brown lo sabe, pero está absorto porque lo que le interesa es la conversación con el delincuente, con Flambeau. Entonces Chesterton se recrea con la escena, el atardecer, se ven ya las primeras estrellas. Entonces yo creo que Chesterton lo que busca es que ese es un lugar y un momento muy apropiado para la reflexión y la intimidad. Entonces el padre Brown le está diciendo a Flambeau, en el relato, como digo, le está diciendo que debe redimirse, que lo que está haciendo es una tontería, que la misericordia de Dios, en fin, que él conoce el interior de las personas porque por la confesión y el trato que tiene con las personas. Y a mí me parece que eso es muy bonito, porque además en la escena, en el relato, el padre Brown está mirando al cielo, las estrellas, mientras que Flambeau está con la cabeza agachada mirando al suelo. Como yo creo que Chesterton da a entender la vergüenza que siente Flambeau ante lo que le está diciendo el padre Brown. Y yo esto en su día, en un trabajo que hice, lo relacioné con el Papa Francisco. En el año 2015, el Papa Francisco estableció el año de la misericordia, no sé si lo recordarán, que era 2015-2016. Y él publicó una carta apostólica que era Misericordia e Misere, la misericordia y la miserable. Yo no sé si el Papa Francisco, como dijo Maribel antes, él tenía conocimiento y le gustaba mucho Chesterton y las historias del padre Brown. Pero él hace, en la carta apostólica, le dedica un buen tramo de la carta a la escena de Jesús y la adúltera en el Evangelio. Y entonces, como saben ustedes, podríamos decir que hay dos escenas, ¿no? Cuando la disputa con Jesús, que le presentan a la adúltera para que sea condenada de acuerdo con la ley, o sea que podríamos decir que esos son los policías, mientras que una vez que se van, porque Jesús le dice el que tiene la primera piedra, se van todos y se quedan los dos. Y entonces esa escena a mí la identificaba con la del padre Brown y Flambeau en el parque, porque allí está Jesús y la adúltera, y lo que Jesús busca es lo que busca el padre Brown, es la redención de la adúltera, que al final le dice vete y no peques más, ¿no? Bueno, eso el Papa Francisco, cito, él dice que Jesús lo que está leyendo es el corazón de la adúltera, y dice él, y escribe en la carta, por encima de la ley y la justicia legal está el amor de Dios. De este modo, Jesús la ayuda a mirar al futuro con esperanza y a estar lista para encaminar nuevamente su vida. Bueno, son las dos escenas, aparte de otras muchas, que a mí la verdad me gustan mucho. Y ahora yo quisiera, pues que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, comentario que le haya llamado la atención, pues que los ponga y lo comentamos aquí con los expertos. Sí. A mí, por ejemplo, yo me pregunto, los jóvenes de hoy, en el mundo de hoy, ¿tiene cabida esta película tan tierna, tan infantil, tan natural? Y otra pregunta también que me hago, por no preguntar, sino qué difícil es que hoy día se encuentre que en nuestra sociedad, ya sea la justicia, se vaya buscando cuál es la causa, o sea, por qué hace eso. Más bien se condena lo que es el hecho, pero no se va a la causa que provoca ese hecho por parte de la persona, para llegar a su redención, como quiere mencionar. Ignacio. Pues, muy interesante. La primera pregunta, claro, es un tema que tiene que ver con el lenguaje cinematográfico.
Yo estoy convencido que si se lo ponemos con gente joven se aburren con esa película. Porque hoy día yo creo que en muchos casos por una cierta decadencia que se da en el cine, que yo pienso que se da. A veces se pueden hacer películas buenas también hoy, pero en general esto es una película magnífica. Para que les guste el cine, bueno, cada plano, cada secuencia, el ritmo de la película, magnífica. Pero no es ni el blanco y negro, ni es el ritmo, que es otro ritmo distinto, ¿no? Ni luego tampoco la elegancia y el ingenio de los discursos, de los diálogos, que no son tan, no sé cómo decir, tan directos, ni muchas veces zafios como los que hay ahora. Parece como si fuese de otra época, pero en el fondo lo que expresa es otra dignidad en cuanto a la condición también humana, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, que era, recuérdamela, porque me parecía muy interesante, no me acuerdo. El tema de la causa, es verdad. Es que yo estaba pensando con lo que decía antes Juan y en relación con Hitchcock, ¿no? En las películas de Hitchcock hay una característica que es muy llamativa, que es que la autoridad es mala. Normalmente la autoridad, en lugar de ser motivo de seguridad, es motivo de amenaza. ¿Recordáis Psicosis, por ejemplo? Casi siempre. ¿Y eso por qué es? Bueno, hay una razón que se da en Hitchcock, pero hay otra razón que yo creo que es por la que podemos interpretarla aquí. O sea, él entiende que hay una justicia mucho más alta que las convenciones humanas o que digamos que el modo propio de este mundo y de la justicia, que es verdad que tiene derecho a tener su propio ámbito, pero que no puede tener nunca la última palabra. Entonces, se nota perfectamente que el padre Brown está refiriéndose siempre por encima. Es que le pasa incluso que hasta con el obispo y el arzobispo. Ellos están en un plano y él está en otro. Pero no porque sea desobediente, sino porque él está refiriéndose siempre a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios, que evidentemente lo normal es que se dé en la Iglesia. Pero cuando ya no está en el aspecto concreto, pastoral ni espiritualmente de la Iglesia, ni siquiera entonces, sino que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, vaya, eso es lo que habría que decir. Y con respecto de la causa, claro, yo estoy completamente de acuerdo. A Hitchcock le importan mucho las causas, lo que pasa es que a él las causas las pone en relación con lo que yo decía, con lo que podríamos llamar las heridas del hombre por razón de su condición enfermiza, lo cual es freudiano. Mientras que aquí se ve clarísimamente que lo que está detrás de la visión de hombre y, por tanto, la interpretación de las causas de las acciones humanas tiene que ver con otra cosa distinta que se llama el pecado original. Lo primero es una tara y lo segundo puede ser perfectamente redimido. Y por eso es una película muy realista, pero muy optimista, pero no porque se fíe de la condición humana como si fuese ya por sí buena, sino porque se fía de Dios, que es bueno y a la vez todopoderoso. Y por tanto, nadie está perdido para siempre. Ni siquiera este hombre. Hombre, es muy significativo, por lo que tú dices, cómo termina la película, que es en la infancia. O sea, en la raíz de él. Él quiere ir hasta su raíz. Bueno, y todo lo que dice respecto al confesionario, que es magnífico, ¿no? Ese discurso que se dice del confesionario, ¿no? Mirando a los demás, me conozco mejor. Mirándome a mí, conozco mejor a los demás. O sea, es la condición humana en el fondo y descubrir ahí el lugar propio, primero, de su tarea como sacerdote y luego donde se hace presente la presencia de Dios y la misericordia y la gracia, ¿no? Pero eso de las causas es verdad que es muy interesante también, sí. Y agradecer también a Isabel que nos ha introducido muy bien en todo el mundo de Chesterton. De verdad que yo no lo Muchas conozco gracias. mucho, o sea que te lo agradezco muchísimo. Yo comprendo que ya es un poco tarde y el comentario que quiero hacer no es exactamente una pregunta, sino realmente a mis 90 años pues he tenido ocasión, como es natural, de tantos años de haber pasado por muchas circunstancias, de búsqueda, como en alguna vez en algún sitio se ha expresado antes, en cosas, digamos, un poco, digamos, de tipo oriental, de tipo de yoga, en fin, de distintos caminos que en la vida me he ido presentando y con ánimo de esa búsqueda, de esa inquietud, pues estar en otros caminos, en otras situaciones. Pero, al final,
después de muchos años de haber tenido una familia numerosa, en fin, muchas circunstancias que no quiero entretenerme, pero pues he visto lo que se puede decir una conversión hace como unos 15 o 20 años. Entonces estoy en la iglesia, estoy en un camino y la verdad, mi gran agradecimiento sobre todo a esta jornada, a otras que anteriormente también he visto, haber hecho el Camino de Santiago 4 veces con unos 1000 kilómetros cada vez, en sentido espiritual, en sentido de búsqueda, en sentido de tener esa experiencia que realmente me han servido de mucho. Y en último extremo, pues para no hacerlo más pesado, agradecer mucho a la ponente, a don Ignacio, en fin, y al secretario. No, un simple soldadito. Pues la verdad, toda esta conferencia, toda esta enseñanza, porque realmente son una maravilla. Yo escucho mucho Radio María, en fin, estoy muy metido en el camino neocatecumenal exactamente, y bueno, pues un agradecimiento sin límite a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere? Yo, Sí. una tontería, pero... No, tontería ninguna. Bueno, a mí me encanta la ternura que muestra el Padre Brown, la accesibilidad, que es lo que tiene la Iglesia. Se le ve como algo simpático, todo el mundo se puede acercar, y eso me ha encantado. Sí, sí. Y la sencillez también. O sea, a mí me parece como modelo de sacerdote. O sea, una persona que no tiene, se le ve que no tiene pretensiones. Al principio lo toman por ladrón y es que ni se altera. O sea, no, yo estoy haciendo una cosa que tengo que hacer. Eso es muy llamativo, ¿no? Sí, sí. Porque es que el ladrón es bueno y la policía es mala. Sí, lo que yo decía antes. Efectivamente, sí, sí, sí. Luego hay otro detalle también, perdonadme. Cuando se equivoca de si era la Biblia, eso tiene un matiz Breviario. ecuménico. Normalmente, si fuera un pastor, llevaría una Biblia. Lo normal, entonces, en esa época, bueno, también hoy, pero si se cogía un sacerdote católico con un libro en la mano, generalmente era un breviario. Sin embargo, después es muy llamativo cómo aparece la palabra de Dios permanentemente, con una interpretación, además, extremadamente, no sé cómo decirlo, yo diría moderna, incluso. Moderna, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, ¿no? Es decir, lo cual digo, en esa época, antes del Concilio Vaticano II, no es nada frecuente que haya esa presencia, más bien eso parece más protestante. Y sin embargo, es otra característica también de Chesterton, ¿no? Y del Padre Brown en general, ¿no? No digo que sea ecuménico, pero sí que es verdad que tiene una perspectiva diferente, siendo que vive en un sitio donde el catolicismo no es precisamente nada simpático, me refiero en Inglaterra, para nada. Pregunten a Tolkien, por ejemplo, ¿no? Y a su familia. Pero una cosa, Ignacio, que a mí me parece normal que los países que no son católicos como nosotros, que somos católicos normal, ellos a lo mejor están, al ser minoría, están más, se sabe mejor la Biblia que nosotros, no sé cómo decirlo, que nosotros damos por hecho nuestra fe, y mientras que en esos países que son muy minorías, ellos se forman más, o dentro de las comunidades que se forman católicas, tienen como un aprendizaje, una evangelización. Sí, pero vamos, que yo lo que quiero decir que es verdad que la recuperación de la palabra de Dios, no que haya desaparecido nunca la Iglesia, ¿no? Pero lo interpretamos normalmente como uno de los frutos del concilio, pero sin embargo aquí hay como una, no sé cómo decirlo, algo que se anticipa mucho tiempo antes, porque bueno, esto es de los años 50, me parece a mí, ¿no? La película sí. Por eso digo, y sin embargo hay una interpretación, digamos, y un uso de la palabra de Dios, no como algo externo, sino como muy al pie, digamos, de los acontecimientos tal como se van presentando, ¿no? Tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, además. Ese club Chesterton que ha mencionado, eso es activo, se puede acceder, porque, como usted decía,
leer a Chesterton es muy difícil, es muy cansado. Y si hubiera una forma de aproximarse a él que facilite... Lo que estamos intentando es que se creen alrededor, o sea, en aquellas, por ejemplo, aquí en Jerez, que hay una comunidad afín, ¿no? El ACDP también, igual que en Madrid, pues que a lo mejor haya un germen de alguien, de un grupo de personas interesadas y que hagan su propio Club Chesterton. El Club Chesterton en Madrid se reúne cada vez que hay un acontecimiento que a nosotros nos interesa resaltar y ya nos hemos propuesto que por lo menos el 14 de junio, que es la fecha del fallecimiento de Chesterton, siempre hagamos una celebración y a la que está todo el mundo invitadísimo, claro. Entonces, si después me dejas tu dirección de correo electrónico, te metemos dentro de las direcciones del club y a partir de ahora recibirás toda la información de las cosas que nosotros vayamos haciendo. Aparte de que este club pequeñito que nosotros empezamos en Madrid como parte de la Universidad CEU San Pablo, luego este año, justo el 31 de enero, ha habido una reunión en Granada para hacer una sociedad de Chesterton de toda España y de alguna manera que coordinemos los esfuerzos de todas aquellas instituciones más pequeñitas como somos nosotros, el Club Chesterton, y otras que se puedan formar y que invitamos a que se formen para que todos participemos de lo mismo y seamos conscientes de lo que se celebra, de las cosas en las que podemos de las que podemos disfrutar entre todos. Por ejemplo, en Barcelona hay unas instituciones muy potentes en cuestión de investigación sobre Chesterton y tienen muchos fondos muy interesantes. Entonces, que cualquiera pueda tener acceso de alguna manera a esa investigación. Y, por supuesto, grabamos las sesiones, de manera que, aunque sea más complicado el ir a Madrid, que de vez en cuando tampoco está mal darse un paseíto, como venir a Jerez, también está fenomenal, pues entonces que podáis disfrutar de ello, claro. O sea que luego hablamos y tomo las señas. Yo aludí, y tú también aludido luego al tema de la canonización. Sí. Ese proceso, ¿quién lo inició? ¿Qué dificultades ha tenido? ¿Por qué se ha parado? Ese proceso se inició ya hace bastante tiempo y, por una parte, Dale Ahlquist, del que he hablado antes, en el 2013, desde la American Chesterton Society, de alguna manera reclamó que se iniciase ese proceso. El obispo de Northampton también quiso abrir la causa de canonización, pero hay varios inconvenientes que señalan los expertos. Uno, que para una canonización o una beatificación como primer paso falta culto local en su diócesis, cosa que muchos, quizá don Ignacio sepa explicar esto mejor que lo hago yo. Dificultad de probar sus virtudes cristianas heroicas también es otra de los problemas. No ha sido fundador de una institución. Estoy hablando de lo malo, de lo que... y no está vinculado a una realidad eclesial que promueva la beatificación. Entonces, yo lo traduzco todo esto en que falta un apoyo de una institución que, de alguna manera, empuje la causa hasta que llegue a buen puerto. Sí, no es sencillo. Sigue siendo, aunque desde el Vaticano II y más todavía desde San Juan Pablo II se han intentado facilitar lo máximo, incluso desde el Papa Francisco también, cada vez más. Sin embargo, los laicos no es nada fácil, porque no hay una institución, efectivamente, porque luego son muchas las tareas, muchos los servicios que hacen falta. Hay que hacer un estudio en profundidad. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos el caso del padre Adrián, ¿no? del hermano Adrián. Bueno, pues ahora se va a iniciar también el siguiente proceso, que es el estudio de todos los escritos. Todo eso hace falta tener personas y fondos, claro. Todos los mártires de efectivamente, no es nada sencillo. El martirio tiene más facilidad, claro, siempre, mucho más facilidad, porque ya tiene un signo de heroicidad indiscutible. Aquí tiene que haber virtudes heroicas, porque no ha habido un martirio, digamos, que acredite una fe probada hasta el punto de dar la vida. Eso lo dificulta. Y luego el hecho de ser un país no católico, con lo cual para acceder a la fuente es complicado, porque tendría que ser seguramente la parroquia a la que pertenecía, pero eso ahora ponerse a buscar no es nada fácil, ¿no? O sea, no es un proceso fácil en absoluto. Y luego, lo más importante quizás, es lo primero que ha dicho,
porque un signo que la Iglesia ve, un signo, digamos, inicial, para poder indiciario de que verdaderamente se trata de un santo, es que espontáneamente el Espíritu Santo suscita donde estuvo, o se llevó a cabo su tarea, la que fuese, en su fidelium, digamos, en el sentido de los fieles, el que verdaderamente era un santo, y por eso desde el principio se le da un culto. Culto que al principio es un culto privado, por supuesto, que hay que orientarlo para que no se desborde antes de tiempo, pero que ya es digamos que un primer síntoma de que se da una vida de santidad. Tampoco se le favorece en un lugar donde efectivamente no hay, digamos que una comunidad católica en la que podemos sustentarlo, ¿no? En el Club Chesterton hemos tenido algunas personas que venían al club y luego nos decían, porque se ha creado una comunidad muy simpática, ¿no? Yo es que tengo una foto en la mesilla de Chesterton y cuando tengo un problema yo le rezo. Y a mí me funciona. Pero claro, en España, que haya casos aislados, no llega con suficiente potencia como para el pensar en hacer algo más serio. Y el Papa, pues yo sé que incluso desde el hospital ha estado firmando canonizaciones, pero todavía no ha llegado el momento de Chesterton. Y la parte positiva es que si el Señor se empeña, finalmente se está canonizado, ¿eh? O sea, porque al final, no es verdad, ha habido casos que eran muy complicados porque bloqueaban dificultades de distinto tipo y providencialmente a su tiempo ya se ha encargado de eso, la divina providencia, de ir apartándola, ¿no? O de proporcionándola. Imaginemos que aparece un milagro, pues ya eso cambia de un vuelco por completo, aunque no haya un culto público espontáneo que puede por esas dificultades, ¿no? En lugar de persecución, por ejemplo, puede pasar esto también, ¿no? Pero si hay, por ejemplo, un milagro, pues entonces eso da un vuelco, porque entonces se revisa todo, porque eso ya sí que es un signo claro, evidente, de la intervención de la gracia, señalando que hay algo sobrenatural ahí, no simplemente una buena persona o una persona muy inteligente, sino alguien en quien está actuando la gracia de un modo singular, al punto de que la Iglesia lo quiere presentar como modelo, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues yo, si me permiten, antes de terminar, quiero resaltar un aspecto más. Yo creo que el Padre Blanc en Torota, desde sus virtudes, es cómo respeta la libertad de la persona. Si ustedes se fijan en la película, y se ve mucho a lo largo de los relatos, él hace lo que él considera su trabajo, que es buscar la redención del alma de la persona. Pero al final, bueno, él sabe que la decisión lo deja en manos. Y él utiliza un argumento porque tiene la virtud y sabe cómo sacarle jugo cómo tirar del hilo. De hecho, en uno de sus relatos, él le dice a un policía, le dice: lo atrapé con un anzuelo que no se ve y un sedal invisible lo bastante largo como para dejarlo huir hasta el fin del mundo, y aún así traerlo de vuelta con un simple tirón del hilo. Bueno, es una virtud que él tiene, cómo utiliza sus argumentos para darle cancha a la persona y luego ir tirando un poquito hasta que se lo atrae. Bueno, pues muchísimas gracias, les agradecemos su asistencia y recordarles que mañana tenemos la segunda sesión que empieza a las 5:30. O sea que hasta mañana, muchas gracias.